El problema de la definición del derecho está relacionado con un montón de factores. La propia significación del derecho causa controversia si se toma desde un punto de vista ideológico. Así es como la sociología jurídica debe adoptar una concepción del derecho lo más amplia posible. Debe rechazarse la idea de que el derecho es una palabra que designa a un fenómeno unitario. El derecho es una realidad. Es una palabra que usamos para designar un fenómeno que existe desde el momento de la decisión de producirlo hasta cuando se aplica, obedece o se desobedece. O como forma ideológica, que es lo que normalmente vemos en la facultad. Derecho como parte del fenómeno del poder. La diferencia de cómo empleamos la palabra derecho en todo nuestro lenguaje jurídico es un abanico lleno de posibilidades, pero al momento de relacionarse con la palabra poder, nos damos cuenta que para poder poner en ejercicio el derecho se necesita este factor poder. Poder coaccionar, poder mandar, poder registrar, etc. La definición de poder como la conocemos todos es la determinación de la conducta de otros. Podemos ver que los contextos del uso de la palabra de derechos son los mismos en los cuales se utiliza la palabra poder, y en ese sentido, para determinar la conducta de otros es necesario producir discursos que, siendo entendidos por destinatarios, los induzcan a producir las conductas requeridas por el poderoso. Hemos adoptado la idea que consiste en aceptar que hay muchas definiciones de derecho. Todas pueden ser útiles dependiendo de lo que se quiera investigar. Ninguna es falsa porque las definiciones no pueden serlo. La nuestra debe ser útil para plantear interrogantes sobre el ejercicio del poder. El análisis del contexto, el uso de la palabra derecho, muestra que existen ciertos fenómenos de poder ligados a especiales discursos normativos. Las ideologías. El derecho como discurso del poder. El derecho es la conexión de varios factores sociales a los cuales se le achacan varios sentidos e intenciones, implementando todo tipo de conectores del lenguaje que sirvan para lograr su cometido. Es lograr circular un discurso lo suficientemente convincente para aplicar una ideología deseada. Los textos son una denominación general a este concepto llamado cultura. Se les define así porque es la única manera de transmitir conocimientos para su aprendizaje. El detalle de este tipo de implementación es que se puede distorsionar el mensaje deseado por el contexto cultural. El sentido y las ideologías, conciencia o conjuntos de ideas que son impulsadas por el ser y conocimiento creado de una persona, el cual define las acciones de este individuo y rige tanto el estilo de vida como las acciones que presenta en el día a día, pero es distinta la implementación de las palabras sentido y significado, haciendo así una muy general y la otra lo considera como la unión de un conjunto de palabras generando una ideología muy compleja. Los hechos y el sentido se relacionan con el conocimiento empírico y el cómo se adquiere este, el medio por el cual se entiende su significado y así poder obtener un estudio para sus conclusiones. Consideramos normal pero es una construcción social del significado del algo por el cual todos entendemos lo mismo relativamente. Las ideologías no pueden expresarse sino en un lenguaje que definiremos como un sistema de signos capaces de expresar y transmitir sentido. Existen muchos tipos de lenguajes, se denominan naturales a las lenguas como el español o el inglés, pero hay muchos otros lenguajes como el formal de las matemáticas o la lógica simbólica, el de las señales de tránsito, señales de humo Morse. Todo lenguaje debe contar con al menos un conjunto de signos. Las palabras son un ejemplo de esto. Un diccionario que permite conocer el significado de los signos y una sintaxis o conjunto de normas que establezcan el orden en el cual deben ser usados estos signos para producir o transmitir ideologías o sentidos. Y para que el sentido pueda ser entendido por el receptor, es necesario que éste posea, conozca el mismo diccionario y la misma sintaxis utilizada por el emisor o creador del sentido. De lo contrario, no podrá leer el texto o entender el mismo en un sentido similar al que intentó producir el emisor. Los discursos. La ciencia social contemporánea ha puesto mucha atención en el concepto de discurso. Esto porque la sociedad puede verse también como un inmenso conjunto de discursos que se produce y se transmiten cotidiana y permanentemente. Discurso es toda expresión en sentido formulado, que forma y se formaliza en algún lenguaje. Los usos del lenguaje. Los lenguajes, se dice, son usados por todos aquellos que quieren producir y transmitir sentido.
Para producir discursos es necesario usar el lenguaje. Existen muchas clasificaciones de estos, pero aquí únicamente veremos la diferencia entre los usos del descriptivo y el uso prescriptivo del lenguaje. Uso descriptivo del lenguaje. Se hace hablar del mundo sin intervenir en su desarrollo normal. Ejemplo, estado de ánimo o la situación de la clase obrera. Producimos un discurso descriptivo. La ciencia. Discurso científico es ejemplo de discurso descriptivo. No intenta intervenir en el mundo, sino solo habla de manera objetiva. Uso prescriptivo del lenguaje. Expreso objetivo de intervenir en el desarrollo del contexto social. Ejemplo, mandatos y las normas. Los lógicos dicen que estos discursos no pueden ser verdaderos ni falsos, sino válidos o inválidos, convenientes o inconvenientes, justos o injustos. Estos pretenden intervenir en el desarrollo social. El discurso y el poder. Acción, conducta humana en un hacer externo o interno, o un omitir o permitir, siempre que el sujeto o los sujetos de la acción hacen a ella de un sentido objetivo. La sociología se dedica al estudio de las acciones sociales. Los juristas dicen que son modalidades deónticas de hacer o no hacer, omitir, permitir. Estas acciones son textos en el sentido que se pueden leer. Una conducta social es la conducta de otros, orientados por esta en su desarrollo social. Se realiza con el sentido de dirigirse a otro. El poder. La probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social. Un ejemplo de este sería una norma jurídica que implica la imposición de la voluntad de poder de alguno a otro. Poder político. El poder político se plantea una diferencia, la cual es ejercido por un cuerpo especializado de funcionarios. De este modo, este uso deja fuera de la política, precisamente la característica específica, lo que llamaremos poder político. Asimismo, se puede entender que es necesario dejar la violencia y acudir a la política como si la violencia fuesen o no política. Discursos prescriptivos. Son todos aquellos en los que se encuentra algún enunciado prescriptivo. De este modo, la producción de la clase de los discursos prescriptivos tienen por objeto determinar a otros como tal y ejercer el poder. Un claro ejemplo sería el derecho. El derecho pertenece a la clase de los discursos prescriptivos. Prescripciones que amenazan con la violencia. Existen distintos cursos descriptivos en la sociedad. Por ejemplo, son los padres indicándolos cómo deben comportarse, así como hay diferentes áreas sociales, ya sea en el trabajo o en la escuela. Un género que se distingue son los que amenazan con la violencia y que tienen una sanción, utilizando en caso la violencia física contra la persona que no sigue las indicaciones. El derecho es parte de los discursos prescriptivos en donde se presenta una forma de violencia en situaciones donde no se acatan las reglas. Para hablar del término violencia, se debe tener en cuenta que existe la violencia física como la moral. Se dice que la violencia es la represión física. Los discursos prescriptivos que amenazan con violencia pueden verse desde diferentes maneras, ya sea que un empleado sea despedido por un superior, la persona lo verá como un castigo máximo y es causa de una amenaza hacia la persona despedida por el hecho de ser privado de actividades que solía hacer. Los hechos son males dependiendo las condiciones sociales y dependiendo la cultura de cada individuo. Los discursos prescriptivos autorizados. Teniendo discursos prescriptivos que amenazan con violencia a la sociedad, produce una acción social. Entre los discursos que hay se pueden distinguir a los que son causados por actores sociales y hacen que se produzcan nuevos discursos, lo que se dedica a crear al otro y este debe de ser obedecido y al dar una autorización de sanción, al no ser cumplido, se da un discurso autorizante. Para diferenciar entre el derecho y la moral se basa en la sociedad moderna. Se distingue entre sanciones violentas y no violentas y es necesario tener esta distinción para nosotros como sociedad. Una sociedad precapitalista, que son las sociedades indígenas que hay en México,
y ellos son parte de la razón por la cual se les ve obligado a investigar sobre diferentes tipos de normas y saber sus diferencias.